¿Qué significa la frase "uno de vosotros me va a entregar"? ¿Qué significa que el discípulo amado estaba recostado al lado de Jesús? ¿A qué se refiere el Evangelio con discípulo amado? ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a Judas, hazlo pronto? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Lo que has de hacer, hazlo más pronto. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Como hubo dicho esto, tras anunciar el cumplimiento de la Escritura que hablaba de la traición de uno de los que comía con él, el Señor Jesús tomó conciencia de que en ese momento se estaban cumpliendo las profecías. En la iglesia de hoy hay muchos que, al igual que Judas Iscariote o Simón el Mago, rechazan las disposiciones de Jesús, a pesar de llamarle Señor y Maestro, conmovido en el espíritu. La palabra conmovido viene del vocablo griego taras, que da la idea de agua agitada, y significa que en ese momento el Señor Jesús se inquietó, se turbó, se angustió, se puso ansioso. Pero también implica la seriedad del anuncio. Al Señor Jesús le resulta impactante que en su iglesia haya quien revele un carácter inverso al perfil que Él ha establecido para los suyos. En el capítulo 13, versículos 1 y 3, se dice que el Señor Jesús ya sabía de todo esto, pero ahora se evidencia que su previo conocimiento no le libró de sentirse afectado por los sucesos. Cristo Jesús no es frío ni calculador. No es indiferente a lo que ocurre. Los sinópticos indican que el Señor se lamentó por Judas, diciendo, ¡ay de aquel hombre! El Señor Jesús amaba a Judas y se dolió por él. Cristo no permanece indiferente ante nuestros pecados. Se duele por nuestra ingratitud e infidelidad y se alegra con gozo profundo ante nuestro sincero arrepentimiento y retorno a él. Declaró y dijo. La palabra declaró indica la solemnidad de sus palabras. A pesar de su estado de conmoción, dio testimonio, declaró, hizo saber con carácter de sentencia y con tono enfático, y refrendó categóricamente, de cierto os digo, uno de vosotros me ha de entregar. Este anuncio del Señor tuvo un carácter profético dirigido a los discípulos de su círculo más cercano, a sus íntimos, a los que tienen acceso directo con Él. Y les dice, uno de ustedes. Agustín de Hipona acertadamente dijo que al decirles uno de ustedes, el Señor no hacía referencia al número, sino al mérito. Al decirles uno de ustedes, los confrontó con la traición, con la infidelidad. Les acaba de lavar los pies y ellos golpean su acto de amor con la deslealtad. Más que la convivencia personal, se rompió el vínculo espiritual. La frase
uno de ustedes también significa un miembro del cuerpo. Como dijo el apóstol Juan, alguien unido al corazón de todos sale de nosotros porque no era de nosotros. Si hubiese sido de nosotros, hubiera permanecido. En realidad, Judas no era el enemigo, fue solo un colaborador necesario. El verdadero adversario es Satanás. Él no quiere la redención de la humanidad. Sin embargo, esto no exime a Judas de su grave pecado ni lo atenúa. Más bien, existe un agravante, el ser uno de los más allegados al Señor Jesús. Pero el énfasis de los evangelios no es Judas. La historia está centrada en Cristo Jesús, en las razones de Jesús y en cómo Él manejó todo el asunto. La responsabilidad de la muerte del Señor Jesús no recae en Judas solamente, también recae sobre las autoridades judías y sobre los funcionarios romanos involucrados. Y también recae sobre cada uno de nosotros hoy, por cuanto hemos pecado, hemos desobedecido, nos hemos rebelado, no hemos asumido nuestro compromiso cristiano. Nosotros, como discípulos de Jesús, también le traicionamos al no cumplirle nuestras promesas, al decir que no tenemos tiempo para Él, tratándolo como los paganos tratan a sus imágenes. Lo traicionamos cuando usamos su nombre en vano y cuando menospreciamos al mendigo y al menesteroso, al pecador empedernido y al necesitado. ¿Cuántos de nosotros, suponiéndonos cercanos al Señor, en realidad estamos lejos de Jesús y de su evangelio? Muchos hay que predican una cosa y viven otra. Unos se justifican a sí mismos por ser de esta o aquella congregación. Otros muchos se venden al mejor postor. Algunos se ufanan de prosperidad económica para esconder su baja condición espiritual. Otros critican a los demás, pero se permiten todo a sí mismos. ¿A qué grupo de estos pertenecemos? Seamos de los que nos preguntamos día a día si estamos viviendo el verdadero amor de Dios, si nos estamos esforzando por vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Cuántos sabremos como Judas, tan cerca y a la vez tan lejos de Jesús? Judas representa esa parte de nosotros que necesita convertirse, esas andanzas nuestras en la noche del pecado. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probémonos a nosotros mismos. No vaya a ser que estemos reprobados. Se miraban unos a otros, perplejos, extrañados, sorprendidos. No creían que eso fuese posible, pero es el Señor quien lo está diciendo. Debía ser alguno, y se volvieron a ver, sospechando y dudando a la vez. Según los sinópticos, la angustia se apoderó tanto de los discípulos que llegaron a dudar hasta de sí mismos. Y el evangelista Lucas señala que además empezaron a acusarse entre sí. El relato de los evangelios no solo muestra la hipocresía de Judas Iscariote, también muestra la ironía al presentarse ante el Señor y preguntarle si sería él. No es posible considerar que Judas Iscariote no supiera si sería él, puesto que antes de la cena de Pascua ya había convenido con los gobernantes judíos entregarles a Jesús. Disimuló muy bien sus intenciones, nadie sospechó de él, todos le tenían confianza, era el tesorero, y al estar sentado a la izquierda del Señor, obtenía mayor respeto. El discípulo al cual Jesús amaba. El historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, dijo que este era un discípulo bien conocido en la iglesia, quien presenció los hechos, pero que no era de los 12. Otros han sugerido que se refiere a Lázaro, dado que se dice que Jesús le amaba. El problema es que los sinópticos indican que en la última cena solo los 12 estaban con Jesús, lo cual descarta a Lázaro y a otro discípulo fuera de los 12. La teología contemporánea, con su crítica literaria, afirma que es un personaje simbólico y puramente literario, representativo de la comunidad cristiana primigenia. No obstante, no puede negarse el carácter histórico de este
este personaje. Son 5 los pasajes en los que el apóstol Juan menciona al discípulo amado, y en 4 de estos, este discípulo está relacionado con Pedro. Esto es relevante, pues otras citas del Nuevo Testamento siempre mencionan al apóstol Juan junto al apóstol Pedro, lo cual nos hace identificar a Juan como el discípulo amado. Esto establece una relación teológica entre Juan, Pedro y Judas Iscariote, quienes, junto a Jacobo y Andrés, eran entre los 12 los más cercanos a Jesús. El que el apóstol Juan se llame a sí mismo discípulo amado no significa que era él el preferido, pues Dios no hace acepción de personas. Solo es una manera de expresar lo que Juan siente de parte de Jesús. En su vivencia con el Señor, él se siente amado por Jesús y así lo expresa. ¿Y tú, te sientes amado por el Señor? Sintámonos amados por Jesús. Dejémonos amar por Él, recostado en el seno de Jesús. El manuscrito original griego dice literalmente: estaba junto a Jesús por delante. Esta escena indica que la pintura llamada La Última Cena de Leonardo da Vinci es enteramente medieval, pues en la época de Jesús no existían mesas ni sillas como las pintadas ahí. En tiempos de Jesús, en las cenas especiales se acostumbraban divanes, alrededor de los cuales se colocaban las mesas que tenían la comida, de modo que la parte superior del cuerpo de cada persona estaba frente al alimento y sus pies lejos de la mesa. En el siglo I, los judíos adoptaron la costumbre romana de comer reclinados de costado sobre divanes de 3 personas llamados triclinio. Como se apoyaban sobre el codo izquierdo, a cada cual le quedaba uno enfrente y otro atrás, y la cabeza de cada comensal quedaba a la altura del pecho del que estaba tras él. Esto implica que el discípulo amado estaba ubicado a la derecha de Jesús, y por estar a la derecha es que se dice que estaba recostado cerca del pecho de Jesús. El que Pedro le haya hecho señas al discípulo amado puede significar que estaba sentado algo distante de Jesús, quizá en un triclinio ubicado frente al de Jesús. Ahora bien, si el Señor Jesús dio con su mano un bocado a Judas, o bien, como dicen los sinópticos, Judas metía su mano en el plato del Señor, significa que éste estaba junto a Jesús, detrás de él, es decir, a la izquierda del Señor. Esto coloca al discípulo amado en contraposición con Judas Iscariote, no en cuanto a cercanía física, sino espiritual. A la derecha del Señor estaba Juan, sintiéndose amado por él. Y a la izquierda estaba Judas, que no se sentía amado por Jesús porque él no amaba a Jesús. Por otro lado, el que Juan estuviese a la derecha y Judas a su izquierda nos recuerda la petición de los hijos de Zebedeo de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor en su reino. Parece que esta solicitud se volvió un debate constante entre los discípulos, pues el evangelista Lucas menciona que durante esta última cena también disputaron entre ellos quién sería el mayor. Es que estar ubicado a la derecha del que presidía la mesa era un puesto de honor, y fue debido a esta discusión que el Señor Jesús se dispuso a lavar los pies de sus discípulos para indicarles que en el reino de Dios el que sea siervo de todos será el mayor, a quien yo diere el pan mojado. En el judaísmo, la cena pascual se distingue de todas las demás cenas, entre otras cosas, en que el pan o las hierbas amargas se mojaba en la salsa hasta 2 veces, pronunciándose una bendición en cada ocasión. El verbo utilizado para mojado es bapto,
de la misma raíz de baptizo, lo cual implica el carácter eucarístico de la última cena. Este significado eucarístico se nota en el idioma griego al observar que el apóstol Juan hace un juego de palabras entre pan y carne y entre mojado en la salsa o en su sangre. Tras mojarlo, en el original griego, se lee que el Señor Jesús le dio a comer en la boca a Judas. Los sinópticos dicen que Judas Iscariote metía la mano en el plato de Jesús. Esto indica una íntima confianza entre ambos, lo cual hace que la traición adquiera mayor dimensión y magnifica el amor infalible de Jesús, que revela el carácter inconmensurable del amor de Dios, que se extiende incluso hasta Judas, hasta al apóstata. Lo dio a Judas Iscariote. La entrega de un bocado es señal de buena voluntad hacia la persona a quien se le ofrece. Así, el Señor respondió al odio con amor y puso su vida en manos de Judas. Así pues, lo que el Señor Jesús dio a Judas fue su cuerpo y su sangre simbolizados en el pan y en el vino, tal y como lo había instituido momentos antes. Con este gesto, el Señor Jesús hizo un último llamamiento a Judas, invitándole a rectificar. Pero Judas no varió su pensar ni cambió su decisión. Aceptó el pan de vida de Jesús, pero no cambió sus planes y no dudó sobre lo que haría. Por tanto, al rechazar a Cristo Jesús, eligió la oscuridad. Pero a diferencia de Judas, para nosotros todavía hay tiempo para rectificar. Aunque en una representación teatral hoy nadie quiere hacer el papel de Judas, en la vida real muchos toman posturas como la de Judas. Le seguimos la corriente al Señor, sabiendo que no le tomamos en serio. No rechacemos al Señor y vivamos en comunión íntima con Él. Todavía hay tiempo para rectificar. Judas Iscariote. Es llamativo el hecho que en la lista de los 12 siempre aparece en último lugar. En su libre albedrío, Judas Iscariote decidió no resistir al diablo, se dejó llevar por la tentación. Nosotros necesitamos hacer lo contrario a Judas. Tras el bocado. Esta afirmación es incidental. No significa que el bocado en sí desencadenó la posesión demoníaca de Judas, como tampoco significa que participar indignamente de la cena del Señor es lo que hace que algunos se enfermen o que otros mueran. Desde antes de la cena y tomando ocasión de su avaricia, el diablo ya había puesto en su corazón que entregase a Jesús. La intrusión de Satanás dependió de la decisión personal de Judas de adversar a Jesús. De igual forma, con nuestra incredulidad y rechazo a la doctrina del Señor, nosotros damos lugar al diablo. Pero ante Jesús, Satanás, el mentiroso y padre de mentiras, se volvió a equivocar y a autoengañar. Creyó que con quitar la vida material a Jesús detendría la redención de la humanidad. Hazlo más pronto, como diciéndole, apresúrate. El evangelista Lucas narra que el Señor Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. En este punto, los satanistas dicen que Judas y el Señor Jesús estaban de acuerdo en el montaje de la escena de su muerte, queriendo negar así su muerte o la eficacia de ésta. Pero los evangelios indican que el contubernio de Judas fue con las autoridades judías. El Señor Jesús, sabiéndolo, no huyó, sino que, tomándolo como la señal que esperaba, se insertó en los acontecimientos para cumplir su misión salvífica. Aunque se lamenta de la decisión de Judas Iscariote, el Señor se sirve de ella porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hasta de un traidor sale beneficiado el pueblo de Dios. Dicen los sinópticos que Judas buscaba el momento oportuno para entregar a Jesús, pues debía hacerlo a espaldas del pueblo para que no hubiera alboroto.
Y según el apóstol Juan, el Señor Jesús aquí le indica a Judas que ese era el momento, que lo debía hacer en ese instante, no después, sino pronto. Con base en el cálculo de la hora novena, la del sacrificio del Cordero Pascual, era en ese momento que Judas debía actuar. Como se ve, el Señor Jesús tenía todo bajo control. Ninguno entendió. Según los sinópticos, la identificación de Judas Iscariote como el traidor, Jesús la hizo para todos, no solo al discípulo amado. Así que todos supieron que Judas Iscariote traicionaría al Señor. Lo que no entendieron es por qué le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. No pensaron en que la traición se daría en ese mismo momento. No vieron indicio alguno que la traición fuese inminente. Como la fiesta de Pascua inundaba sus ideas, imbuidos en el ambiente festivo, pensaron que había que provisionar algo más para la fiesta, pues se acostumbraba el compartir con los pobres. No estaban pensando en otra cosa, solo en la fiesta del momento. Igual que los discípulos, muchos de nosotros, por las distracciones del momento, no estamos atentos a las señales de los tiempos. No dejemos que la segunda venida del Señor nos agarre desprevenidos. Los discípulos siguen pensando en comprar cosas para los pobres, como en la multiplicación de los panes o en el ungimiento de María de Betania. En su consumismo se olvidan que el Señor es nuestro proveedor y que más que dar cosas a los pobres, el creyente debe darse a sí mismo a los demás e incluirlos, acogerlos, hacerlos parte de la iglesia. Tampoco han entendido que la verdadera Pascua se suscitaría en la cruz, cuando fuese sacrificado el Cordero de Dios. Entretenidos en lo temporal, no están atentos a lo trascendental, aun cuando el Señor se los ha anunciado muchas veces y de variadas formas. Es la fiesta de la cruz la que traerá la salvación a los pobres en espíritu. Redención que no hay que comprar ni esforzarse por obtenerla, solo aceptarla y recibirla. Salió y era de noche. Judas no solo sale de aquel aposento alto, también sale del reino de la gracia y se pasa al reino del pecado. Ahora, al igual que Nicodemo, Judas Iscariote anda de noche, en las tinieblas del odio y la muerte que pretenden extinguir la luz de Jesús. El Señor Jesús en el Getsemaní dijo a los que junto a Judas Iscariote le apresaban: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pero la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.